A puerta cerrada, en uno de los lugares más sagrados del planeta, un grupo de hombres vestidos de rojo se reúnen en silencio. Van a tomar una decisión que cambiará el rumbo de la Iglesia Católica. Una elección que durante siglos ha estado envuelta en secretos, rituales y también en miedo. Pero justo frente a ellos, en la misma sala donde se realiza el cónclave, hay una figura que parece observarlo todo: Cristo. No el Cristo compasivo ni el que extiende la mano al caído, sino el Cristo juez implacable, rodeado de santos, mártires, ángeles y condenados. Esta es la visión de Miguel Ángel en el Juicio Final, una obra monumental que no solo decora la Capilla Sixtina, la domina, una advertencia silenciosa pero contundente para quienes toman decisiones desde ese lugar, como si dijera: ustedes también serán juzgados. Cuando Miguel Ángel comenzó esta pintura, la iglesia estaba en crisis. La reforma protestante había estallado y la autoridad del Papa estaba en entredicho. El mensaje no podía ser más claro: ya no hay lugar para complacencia, ni siquiera para los más poderosos. Y más, en aquella época la Iglesia Católica ya controlaba enormemente a la sociedad. En el año 1534, impulsado por la necesidad de restaurar la reputación mancillada del papado, el Papa Paulo III emprendería una misión para fortalecer la posición de la Iglesia Católica y reafirmar la integridad de sus doctrinas. El Papa encargaría a un Miguel Ángel ya de 61 años que pintara el fresco del Juicio Final en la pared detrás del altar de la Capilla Sixtina. El público sería ahora confrontado cara a cara con la advertencia profética de la segunda venida de Cristo y su juicio final. Completadas en 1541 y compuesta por más de 300 figuras, en su mayoría desnudos, el fresco fue creado para provocar tanto asombro como temor. En el punto más alto de la composición, con la mano derecha alzada, un Cristo sin barba y de musculatura imponente se erige en medio de un torbellino de figuras desnudas, mientras la Virgen María se sienta a su lado con una mirada humilde. Están rodeados por los santos, mártires y ángeles, conocidos como los elegidos, identificables por sus atributos simbólicos o los instrumentos de su martirio. Por ejemplo, San Pedro, portador de las llaves del cielo, parece estar devolviéndolas, indicando que su papel como guardián había concluido. El apóstol San Bartolomé, quien fue desollado vivo, sostiene un cuchillo en una mano y su propia piel en la otra. Se cree que dicha piel representa un autorretrato del mismo Miguel Ángel. San Lorenzo sostiene una parrilla que simboliza su martirio sobre brasas ardientes. San Andrés porta una cruz en forma de X y San Juan Bautista es reconocible por su túnica de piel de camello. San Sebastián sostiene un haz de flechas, mientras que San Blas y Santa Catalina sostienen los instrumentos de su ejecución, los peines de hierro y la rueda del quebrantamiento, cada uno respectivamente. Ansiosos y aterrados, incluso los santos y mártires vuelven sus ojos hacia Cristo, esperando que se pronuncie en el veredicto final. En las lunetas, los ángeles cargan la cruz, la corona de espinas y la columna, todos símbolos de la pasión de Cristo. En la parte inferior izquierda, ángeles despiertan a los muertos de sus tumbas para ser juzgados por Dios. Todo esto como símbolo de advertencia al pueblo de Dios y a los cardenales, quienes bajo la mirada de Cristo tienen en su poder el de dar una elección que continúe guiando a la Iglesia Católica. Esto debido a que en los primeros siglos del cristianismo, la elección del Papa no tenía nada que ver con lo que conocemos hoy. No había cardenales encerrados, ni humo blanco, ni mucho menos Capilla Sixtina. De hecho, al principio, los papas eran elegidos por el clero local, y a veces incluso por el pueblo de Roma. Era un proceso caótico y vulnerable a presiones políticas, a influencias del imperio e incluso a la violencia. Pero todo esto cambiaría en el año 1268, cuando murió el Papa Clemente IV. Los cardenales entonces se habrían reunido para elegir a su sucesor, y la elección se volvió una pesadilla. Pasaron semanas, luego meses, y sin darse cuenta habrían pasado 3 años sin elegir a un papa. Los cardenales estaban divididos, presionados por reyes y facciones rivales. Entonces, ¿cuál fue la solución? Primero, cerraron con llave el lugar donde estaban reunidos, literalmente los encerraron. Luego, les cortaron el techo para que sufrieran el calor y la lluvia. Después,
Les redujeron la comida a solamente pan y agua. Y así, bajo presión extrema, finalmente eligieron a un nuevo papa, Gregorio X. Gregorio habría aprendido la lección y en 1274, en el Concilio de Lyon, decretó que de ahora en adelante los cardenales debían ser encerrados cum clave, es decir, con llave, hasta tomar una decisión. De allí la historia de cómo llegó el conclave. Pero continuando con el fresco de Miguel Ángel, justo debajo, un cuerpo resucitado se convierte en el centro de una desgarradora lucha de fuerzas. Dos ángeles lo intentan elevar, mientras un demonio por su parte hace fuerza para que sea arrastrado hacia el infierno. Bajo la figura de Cristo, un grupo de ángeles sin alas y con mejillas infladas soplan trompetas con gran esfuerzo, convocando a los muertos para levantarse. Dos ángeles sostienen libros que registran los actos de los resucitados. Uno de ellos mantiene el libro hacia abajo, mostrando a los condenados que su destino se baja justamente en sus acciones. Mientras tanto, en un estado de incredulidad absoluta, uno de los condenados se cubre un ojo, incapaz de comprender la profundidad de su desgracia. La escena se torna más aterradora a medida que los demonios arrastran a los condenados al infierno, mientras los ángeles golpean a aquellos que intentan resistirse a su destino. Los cuerpos de los condenados son representados en estados de contorsión violenta y tormento, retorciéndose en agonía. Por otro lado, inspirados por el poema del siglo XIV, El infierno de Dante Alighieri, Miguel Ángel incorpora figuras mitológicas grecorromanas, como Caronte, quien transporta las almas al inframundo, y el rey Minos de Creta. Miguel Ángel retrataría a este ser como un notario italiano que se opuso a su pintura y que adelantó esfuerzos para que no la terminara, ya que su obra contenía muchos desnudos. Dicho notario, llamado Biagio de Cesena, quien en respuesta Miguel Ángel lo retrataría para la eternidad como el rey Minos, con orejas de burro, rodeado de demonios y una serpiente mordiendo su entrepierna para toda la eternidad. Se cuenta que cuando Cesena se quejó ante el Papa, el pontífice bromeó diciendo que su jurisdicción no se extendía al infierno y que el retrato debía permanecer. Si me preguntan a mí, Miguel Ángel debe ser una suerte de un troll renacentista. Antes de continuar, si estás disfrutando de este video, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Esto me ayudaría muchísimo. Gracias por seguir este proyecto. Sigamos. Continuando, es que estas referencias simbólicas estaban dirigidas a una audiencia culta y educada. Cuando fue revelada en 1541, la obra de Miguel Ángel desató una tormenta de críticas y alabanzas. La principal fuente de controversia fue la desnudez, como ya habíamos mencionado, ya que era muy explícita y las figuras que hacían una fusión de la mitología con temas religiosos no fue para nada bien vista. Los críticos señalaron que Miguel Ángel debió haber seguido más fielmente el relato bíblico y cuestionaron que Cristo fuera representado sin barba, con un físico musculoso, más cercano a un dios pagano tipo Apolo que al Cristo tradicional. Otros críticos indicaron que Cristo debería haber sido representado sentado en un trono. También se señaló que los ángeles que anuncian el Apocalipsis no están posicionados en las cuatro esquinas de la tierra, como lo describe la Biblia, sino agrupados y que carecen de las alas características asignadas a ellos en el texto sagrado. Aunque muchos alabaron la obra como la más alta forma de expresión artística, otros la consideraron un claro ejemplo de los peligros y abusos del arte religioso, y abogaron por su destrucción como el ya mencionado Cesena, que terminó con sus partes siendo mordidas por toda la eternidad. Al final se llegaría a un compromiso, pero ya después de la muerte de Miguel Ángel en 1564. El manierista italiano Daniele da Volterra fue contratado para cubrir la desnudez de las figuras con taparrabos. Volterra incluso cinceló y repintó una sección de la pared donde aparecían San Blas y Santa Catalina de Alejandría, ya que algunos observadores consideraban que la postura de sus cuerpos era demasiado sugestivos. A lo largo de los años, la obra sufrió numerosas modificaciones e incluso amenazas de destrucción total. Lamentablemente, cada intervención se volvió más agresiva, ya que varios papas emplearon a una sucesión constante de mejoradores para ajustar los desnudos al decoro eclesiástico, cubriéndolos o eliminando sus genitales. Aproximadamente 40 figuras
habrían sido modificadas. Sin embargo, se decidió conservar las modificaciones del siglo XVI como testimonio histórico de la evolución de la obra. El fresco del juicio final de Miguel Ángel captura el momento anticipado que para los cristianos encierra tanto esperanza, ya que precede a los cardenales que llevarán a cabo el cónclave, bajo la mirada de este fresco y de Cristo en él. La obra simboliza la unión destinada de los elegidos por Cristo y su reino celestial, y el lanzamiento de los condenados a los tormentos del infierno. El fresco es una poderosa metáfora visual del juicio y la justicia, tal como fueron entendidos por Miguel Ángel a través de su fe, su amor por la literatura y su maestría artística. Muchas gracias por estar en otro capítulo más de Arte Inexplorado. Nos vemos.